Las abejas llevan con nosotros mucho tiempo, pero en los últimos años, debido al avance de la industrialización o al uso de pesticidas y a sus diversas variantes, las abejas están más en peligro que nunca. Debemos de tener en cuenta que estas son mucho más que un pequeño insecto, tienen una función fundamental en los ecosistemas del planeta. Las abejas son las primeras en la cadena de la polinización y que el proceso de germinación de las semillas y el crecimiento de los frutos pueda llevarse a cabo. Y no solo eso, durante siglos las abejas han beneficiado a las plantas, a las personas y al mundo, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a la nutrición, por lo que muchos de nuestros alimentos dependen en gran medida de la polinización natural intermediada por las abejas. Sin la polinización entomófila, aproximadamente un tercio de los cultivos que consumimos tendrían que ser polinizados por otros medios o producirían una cantidad de alimento significativamente menor. Bajaría la productividad de hasta un 75% de las cosechas. A continuación les hablaré acerca de los factores que limitan la abundancia y la distribución de la miel en la región. Primeramente tenemos los pesticidas y metales pesados. La agricultura se ha vuelto cada vez más dependiente de los pesticidas neonicotinoides, altamente efectivos en la eliminación de plagas de insectos. Los insecticidas neonicotinoides son absorbidos por las plantas y se dispersan por todos los tejidos a través de su sistema vascular y por ende en el polen, néctar y fluidos de gutación. Las abejas forrajeras son las más expuestas a los pesticidas y pueden transportarlos a la colmena. Las abejas tienden a consumir el néctar de plantas que están contaminadas con neonicotinoides, que el néctar no contaminado, debido a que llega a los receptores nicotínicos, que son los encargados de la respuesta de recompensa. Actúan como agonistas del receptor de acetilcolina nicotínico e interrumpen la traducción colinérgica que tiene como resultado a comportamientos anormales, la muerte, inmovilidad y otras consecuencias. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación resalta que para proteger a las abejas y a las polinizadoras de las amenazas sobre su abundancia, diversidad y salud, hay que hacer esfuerzos para desarrollar una mayor diversidad de hábitats en entornos agrícolas y urbanos, por lo que es necesario implementar políticas a favor de los polinizadores que promuevan el control biológico de plagas y limiten el uso de plaguicidas. El trabajo de los campesinos es fundamental para mantener la abundancia, diversidad y salud de los polinizadores usando prácticas innovadoras que integren los conocimientos y la experiencia local y científica y diversificando los cultivos para que los polinizadores tengan siempre a su disposición recursos alimentarios y refugio. Necesitamos aumentar la colaboración entre las organizaciones nacionales e internacionales, las entidades académicas y las redes de investigación para monitorear, investigar y evaluar los polinizadores y los servicios de polinización. Otro factor que afecta son los parásitos y patógenos. Las actividades humanas han intensificado la presencia de parásitos y patógenos en las abejas a través de la dispersión de bacterias, virus, hongos y ácaros en la región. Algunos de esos organismos actúan directamente en el cerebro con un impacto severo en el comportamiento. Al entrar en contacto con el patógeno, se activa el sistema inmune e interfiere con el suministro de energía y mecanismos de señalización, además de reducir las habilidades de aprendizaje olfativo. La susceptibilidad de enfermedades como el parásito Varroa destructor han disminuido las poblaciones de las abejas e indirectamente de las especies de plantas, especialmente las de consumo humano. Se ha encontrado que la resistencia a los parásitos y patógenos ha disminuido, ya que los patógenos tienden a tener diferentes haplotipos con virulencia variable y el cambio climático pueden estimular la transferencia de estos haplotipos a las poblaciones de abejas. Varroa destructor es un
ectoparásito invasivo ubicado en abejas adultas y sus crías, que compromete la defensa inmune de las abejas con la reducción de la expresión de los genes relevantes con el sistema inmune y aumenta de la replicación viral y así afectando el ciclo de vida y resistencia de la enfermedad. También otro de los factores son los ambientales y el cambio climático. La variación de los factores ambientales afecta los niveles de sociabilidad de las abejas, especialmente la temperatura, debido a que la sociabilidad ocurre en ambientes más cálidos, con altitudes y o latitudes bajas. Además, el frío y la lluvia es un ambiente desfavorable para la polinización por insectos, ya que reduce la actividad de vuelo, disminuye la tasa de reproducción y limita la cantidad de polen en un área determinada. El calentamiento global produce cambios en las respuestas fenológicas de las plantas y sus polinizadores. Estos cambios reducen las fuentes florales disponibles para los polinizadores entre un 17 y 50%, incrementando el riesgo de extinción de las especies de plantas y los polinizadores. La resiliencia de las abejas a los estresores depende de su nivel de sociabilidad. Por esto, si los factores ambientales afectan a la sociabilidad, ellas no tienen la fuerza para contrarrestarlo. Las abejas solitarias son las más vulnerables porque se reduce la eficiencia del forrajeo de las hembras, seguido de la exposición inmediata del estrés comprometiendo el desarrollo de las crías. La pérdida de hábitat reduce directamente la abundancia de las abejas, limitando la población. Disminuye las fuentes florales disponibles de las forrajeras, incrementando la distancia de viaje hasta llegar a donde está el alimento y reduce su eficacia, además de ser un gasto energético. Con la pérdida del hábitat modifica la respuesta de las especies de abejas silvestres. Las abejas hacen parte de interacciones mutualistas con las plantas que requieren de la polinización por insectos para su reproducción. Cambios en la composición de especies de abejas conlleva cambios en el ensamblaje de plantas y su fauna asociada y podría tener complicaciones severas en todo el ecosistema. Pues hasta aquí ya tenemos una idea general de los factores que afectan y de su interacción con las abejas. Se entiende que son factores que pueden ser solucionados y manejados por el ser humano, cambiando sus hábitos y mejorando sus actividades diarias. Claramente se deben de tomar medidas para evitar que continúe la pérdida de las abejas y como consecuencia la polinización y salvaguardar la biodiversidad existente. Las medidas a tomar podrían ser el probar nuevas alternativas de pesticidas. Existen en la naturaleza pesticidas derivados de las plantas y pueden ser usados sin que exista una afectación en los demás organismos e incluso los mismos insectos. Es decir, producir repelentes naturales que ahuyenten a los insectos e incluso hongos sin dañarlos. También el minimizar el desarrollo de la agricultura extensiva y el mantenimiento de hábitats naturales que permitan soportar la diversidad de abejas, demás organismos dependientes de la polinización.